cada hombre, de cada mujer, Padre, que tu Espíritu Santo Espíritu Santo, Señor, te agradecemos por tus bondades, misericordias y favores. En esta hora, Padre, pongo esta iglesia, este rebaño en tus benditas manos, Señor. Este mensaje, Señor, para que tu iglesia lo abrace, lo atesore y sobre todo lo comparta, Señor, con aquellos que no conocen el mensaje de esperanza y de salvación. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Y el pueblo de Dios dice, dele fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Bendito es el Señor y para siempre su misericordia. Abran su Biblia, hermano, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 22. Libro de Hechos, capítulo 22. Vamos a estar leyendo del verso 3 al verso 5. Cuando lo tengan puede decir amén. Hechos, capítulo 22. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a gozarse en las cosas de Dios y a aprender más de Dios, hermano, a conocer más de su palabra. Hechos capítulo 22, del verso 3 al verso 5. Cuando lo tengan, digan amén. Gracias. Dice la palabra del Señor así, y se da lectura en el nombre que sobre todo nombre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros, todos vosotros. Verso 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran ahí, para que fueran castigados. Antes de que siente, abra conmigo en Gálatas capítulo 1, el verso 14. Gálatas 1, 14. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro de Gálatas, capítulo 1, el verso 14. Y él mismo que está dando testimonio, mire lo que dice ahí. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pueden ocupar su lugar en esta hora. El tema se titula, hermano, familias, iglesias, de la religión a la salvación. De la religión a la salvación. Pueden ocupar su lugar. Este hombre era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba dando testimonio de la vida de lo que él era antes, lo que hacía antes. El apóstol Pablo estaba dando testimonio, hermanos, de lo celoso que él era de Dios. Mire, por eso en el libro de Hechos capítulo 22, del verso 3 al verso 5 estamos leyendo ahí. Hechos 22, de 3 al 5 dice, está hablando el apóstol Pablo, mire. Por eso el tema se titula, ¿cómo se titula el tema? De la religión a la salvación. ¿Acaso no es lo mismo? No, hay una grande diferencia. Una diferencia y una grande distancia, como de sur a norte, de este a oeste. Hay una grande distancia de la religión a la salvación. Hay una grande distancia. Así que espero que mucha gente hoy conozca, hermano, esto. Lo que es una cosa es la religión y otra cosa es tener la salvación de Jesús en nuestras vidas. Bien simple, porque hoy en día el mundo está confundido. El ser humano está confundido porque están en una religión, piensan que ya es todo. Y por eso, hermano, entran en un conformismo y no avanzan más en su caminar y en su relación con el Señor. El apóstol Pablo dice en el verso 3, en el libro de Hechos: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era una persona, hermano, era de lo más reconocido en excelencia, en conocimiento, en tocante a la ley y todo, intachable, lo máximo. Dice, criado a los pies pero criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres,
¿Quién era el apóstol Pablo? Celoso de Dios. Dice, como hoy son ustedes. Él está dando testimonio, hermano. De hecho, el apóstol Pablo por eso lo llevaron preso. Verso 4. Perseguía yo este camino. ¿Hasta dónde, hermano? ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Era celoso de Dios. Y miren lo que hacía. Fíjese lo que hacía. Entonces hay gente que cree en Dios. Hay gente que cree en la religión. Pero hermano, su corazón está lleno de odio. Su corazón está lleno de resentimiento. O sea, piensan que por estar en una religión o creer en Dios, ya es todo. Pero no. O sea, miren, este hombre era un ejemplo para muchos de nosotros. Él era celoso. Dice, perseguía yo ese camino ¿hasta cuándo? Fíjese, el celo que tanto él tenía, hasta la muerte, dice. Prendiendo y entregando en cárceles, ¿a qué? A hombres y qué? Y mujeres. Como el sumo sacerdote, fíjese, el sumo sacerdote, el que estaba al frente de la religión, de la iglesia, dice, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos de que también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco. ¿A qué fue a Damasco? Para traer presos a Jerusalén, también a los que tuvieran ahí, para que fueran castigados. Este hombre, hermano, de acuerdo a la religión, este hombre era mejor religioso que nosotros. Este hombre era un hombre que servía a la religión, hermano, a capa y a espada. Un hombre que defendía la religión, como hay mucha gente que defiende la religión, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, por eso el tema se titula de la religión a la salvación. ¿Acaso no es lo mismo? No, hermano, no, amigo, no es lo mismo. Es algo bien distanciado, como de norte a sur. No es lo mismo tener una religión, ser celoso de una religión, nacer en una religión, vivir para una religión y dar la vida por la religión. Inclusive en el mundo, hermano, en diferentes continentes, hay gente que da su vida por la religión. Hay gente que dice, yo nací en esta religión y aquí me voy a morir. Esta religión me la heredaron mis padres, mis antepasados, y aquí me voy a morir. Hay gente que defiende la religión, pero su corazón está lejos de Dios. Fíjese nomás cómo este hombre, el apóstol Pablo, era el apóstol Pablo. Ustedes se dan cuenta, ¿quién fue el evangelista más sobresaliente en el Nuevo Testamento? ¿Saben ustedes quién fue el evangelista que conquistó lugares, hermano? El apóstol Pablo. Ese fue un hombre, hermano, que así como andaba antes dando para todo lo malo, cuando se convierte a Cristo, él lo da todo para el Señor. Y mire, en Gálatas la Biblia dice bien claramente, por eso leímos ahí en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, el verso 14, mire lo que dice. Dice, y en el judaísmo, fíjese, aventajaba ¿a quién? A muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¿Qué dice? Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y mire, Jesucristo nos habla en el libro de Marcos. Vayan conmigo a Marcos 7 y vamos a estar leyendo del 7 al 9. Miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, el tema se titula de la religión a la salvación. ¿Por qué? Porque podemos estar, hermanos, enamorados de una religión, ser celosos de una religión, dar la vida por una religión, pero sin conocer la salvación que viene de parte de nuestro Señor. Marcos capítulo 7, el verso 7 al verso 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Ve? Verso 7, hablando Jesús, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 7. Ahora, si usted lee en el verso 6 está más tremendo. En el verso 6 mire lo que dice. Respondió él y les dijo, en Marcos 7, yo dije que de 7 en adelante, pero voy a leer más el verso 6 porque ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Fíjese a quién se está refiriendo él, a la gente religiosa. Como está escrito, este pueblo, ¿qué dice? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque podemos decir, te amo, te amo, te amo, Dios, 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 yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero nuestro corazón, o sea, nuestras acciones, la Biblia dice en el libro de Tito, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahora, entramos al verso 7. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues en vano, ¿qué? Me honran. Lo que era el apóstol Pablo, fíjese, el apóstol Pablo, lo que era el apóstol Pablo.
Fíjese, el apóstol Pablo era celoso de la religión, el apóstol Pablo celaba la religión, el apóstol Pablo, fíjese nomás, celoso de Dios, defendía su religión. Verso 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas que mandamientos de hombres. Verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, fíjese, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran ¿a qué? A la tradición de los hombres. Fíjese, hoy en día hay muchas tradiciones en este mundo, hermano. Yo les compartía con ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan del tema del miércoles pasado? ¿Se acuerdan del tema del miércoles pasado o no? ¿Ya se les olvidó tan pronto? ¿Qué se me hace que vamos a repetirlo otra vez? ¿Se dan cuenta? Porque es necesario repetir las cosas. Hagamos lo que María hizo y dijo. Mire qué tremendo, ¿va? Hagamos lo que María hizo y dijo. Ese fue el tema pasado, el miércoles pasado. Entonces, y compartía, por ejemplo, hermano, en los que somos de México, nuestra República Mexicana celebra ¿y qué día cayó el miércoles pasado? Cayó el 12, ¿verdad? Fíjese, y yo le decía la tradición, la costumbre que teníamos nosotros, cerramos la calle a fiesta toda la noche, cantando las mañanitas ahí, y droga por todo lado, alcohol por todo lado, hermano, una perdición por todo lado. Es una costumbre que solamente se lleva a cabo, pero no hay temor a Dios. No hay temor a Dios, porque si hubiera temor a Dios, uno no hiciera las cosas, hermano, que Dios reprueba que hagamos. Entonces fíjese, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, porque dejando el mandamiento ¿qué? De Dios, en el verso 8, dice, os aferráis ¿a qué? A la tradición de los hombres. Y ahí empieza a decir, porque hay muchas tradiciones de hombres, pero solamente él empieza a hablar ahí acerca de algo porque es lo que está pasando. Al lavamiento de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 9. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para guardar vuestra tradición. Y el apóstol Pablo, hermano, él era un hombre que defendía la religión. Un hombre que lo daba todo por la religión. Un hombre que era celoso de Dios, pero no conocía la salvación. Y mire lo que dice en Santiago capítulo 1, el verso 26. Recuerde, de la religión ¿a qué? A la salvación. Ahí, no es lo mismo, pero lo que yo sí puedo decir y confirmar que la gente que no conoce de Dios se acerca a una religión, que dicen ellos, a una religión cristiana. ¿Y qué es lo que hace esa gente ahí? Conoce de la salvación. ¿Cierto o no cierto? Ahí conoce del Señor. Santiago 1:26, ¿lo tiene? Miren lo que dice. Si alguno se cree, o sea, si alguno tiene religión, o si alguno se cree religioso, mírele, entre ustedes, ¿y qué dice? Entre vosotros, y no refrena su lengua, la religión de esa persona de nada sirve, de nada vale que tenga su religión. Porque hay gente que se defiende, que tiene su religión, pero si no pone freno a su lengua, de nada sirve la religión que tiene, que profesa tener. Hay mucha gente religiosa, hermano, créamelo. Hay mucha gente religiosa, especialmente los que venimos de la República Mexicana. Venimos con la tradición bien agarrada de la religión, pero no del Salvador Jesucristo. Es la grande diferencia. Entonces, si alguno se cree, eso lo dice la Biblia, no piense que lo digo yo, la Biblia lo dice. Si alguno se cree o piensa o cree que tiene una religión, dice, pues, sorpresa es esta, la religión de esa persona
de nada sirve. Fíjese nomás, ¿por qué? Porque podemos tener una religión, o inclusive, mire, a veces podemos decir, oh, yo tengo 10 años en la religión cristiana. Hay gente que puede decir eso, tengo 10 años en la religión cristiana. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? No, yo llevo tantos años en la religión cristiana. Hay gente que dice, yo tengo tantos años en la religión cristiana. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? Porque la Biblia dice en Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, hay gente que lleva años en una religión. Hay gente que le sirve, mira, eso lo miramos nosotros. Por eso, si alguno se cree religioso o estar en una religión, puede estar en la religión más grande del mundo, o puede estar en la religión más antigua del mundo, puede estar en la religión más rica del mundo, pero puede estar muy lejos de la salvación que Dios le ofrece a esa persona. Simple. Mire lo que dice, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 26, del 9 al 11. De la religión a la salvación. Así es que aquellos que durante años le han servido a una religión o están yendo a una religión, yo les invito a que conozcan de la salvación que Cristo ofrece. Hechos 26, el verso 9 al verso 11, mire. Este hombre, hermano, acuérdese lo que leímos, este hombre era celoso de la religión. ¿Quién era el apóstol Pablo? Hechos 26, del 9 al 11, mire lo que dice. ¿Ya lo tiene usted? Ok, déjeme lo encuentro, acá está. Ahí está hablando otra vez el apóstol Pablo, mire, dando testimonio. El hombre religioso, el que fue instruido en una religión, que defendía la religión a capa y a espada. Verso 9, yo ciertamente, fíjese lo que dice, yo ciertamente había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué sucede hoy en día cuando uno le predica a una persona acerca de Jesucristo? ¿Qué dice la gente? Yo tengo mi religión, respétame, yo te respeto, no te metas con mi religión. Solamente uno les dice que le está hablando de Cristo, uno le está hablando de Jesucristo. Miren nomás qué tremendo. Uno les empieza a hablar de Dios, del camino del Señor, de la salvación, del perdón de pecados. Oh, ¿sabe qué? Quiero que me respete, yo lo respeto. No se meta en mi religión. No, pero estamos hablando de religión. Estamos hablando del Salvador que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo. Amén. Y mire, el apóstol Pablo, hermano, ese hombre, por eso cuando él se convierte, él hace, hermano, algo bien tremendo, un avivamiento que Dios trajo a través de este varón. Yo ciertamente había creído mi deber, fíjese, muchas cosas contra el nombre de Jesús Nazaret. Verso 10, fíjese nomás, el apóstol Pablo, lo cual también hice en Jerusalén. Fíjese, el apóstol Pablo, lo que hacía este hombre, antes era Saulo de Tarso. Fíjese lo que hacía él. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi aprobación, yo di mi voto. Verso 11. Y muchas veces, fíjese nomás, y muchas veces castigándolos, ¿en dónde? Fíjese nomás. ¿Y qué eran sinagogas? Las iglesias de aquellos años se llamaban sinagogas. Dice, en todas las sinagogas, ¿qué dice? Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hay personas que aman su religión y tienen un grande respeto por ella, inclusive dan su propia vida por ella. Pero lo triste y lamentable es que cuando mueren, mueren sin salvación. ¿Por qué? Porque tal vez pensaron que eso solamente es para ciertas personas. Que hay personas, hermano, que dudan, que no creen en la salvación. Hay gente que piensa que solamente los que van a ser salvos son los líderes de una religión o de una iglesia. Se les hace imposible creer que Jesucristo perdona todos sus pecados.
Se les hace imposible y dudan, hermano, de la salvación de parte de Dios. Por eso les dije desde el principio, hermano, esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo acerca de la salvación. Y vamos a ver un ejemplo. Vean conmigo a Lucas capítulo 23. Mire qué sencillo. Pero hay gente, hermano, que se le hace muy lejos creer en el perdón de Dios. Mire, cuando usted le predica a alguien, y eso lo digo como testimonio, cuando yo le predicaba a alguien y le daba testimonio a las personas, hermano, cuando trabajaba, yo le decía de la vida que Cristo me sacó, de la vida donde Dios me había sacado. ¿Y sabe qué me decía esa gente? Hipócrita, cree que Dios lo ha perdonado de toda la maldad que hizo. Así me decían, cree que Dios ya lo perdonó. Y se burlaban de mí, no uno, 5 personas sobre la cuadrilla se burlaban de mí. Y yo con la certeza y con la seguridad, Cristo vino a morir por los pecadores. Yo era uno de ellos, pero me he arrepentido y Él me ha perdonado. La Biblia lo dice, yo lo creo y es verdad. El hombre es mentiroso. Yo no creo en el hombre, yo creo en la palabra de Dios. La palabra es la verdad, pero usted tiene que abrazar la palabra. Usted tiene que atesorarla en su corazón. Tiene que creerlo. ¿Cuántas veces usted no ha sido atacado aún por sus familiares y te dicen: ya te lavó el coco ahí la iglesia, la religión? Desde que empezaste ahí en la religión ya te lavaron el coco. No, Jesucristo no solamente me limpió el coco, me lavó todo mi ser con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Y no solamente a mí, lo quiere hacer contigo también. Créelo. Yo le decía, créelo, también Dios quiere perdonarte a ti. ¿Tú crees en eso? Claro que sí. Entonces hay gente que se le hace duro. Créamelo, iglesia, hay gente que se le hace difícil creer en ese perdón, en ese grande salvación que Cristo ofrece. Mire qué sencillo es esto. Mire, aquí usted no tiene que irse de rodillas. Mire, no tiene que irse de rodillas, hermano. Es la costumbre que nos enseñaron. Y lo voy a hacer otra vez. Fíjate, ahí va la gente de rodillas, hermano, para ver si alcanza esto. Y ahí van de rodillas, sangrando las rodillas, hermano. Aunque yo me la pase predicando de rodillas y de que aquí 20 vueltas y me sangre, no por eso voy a salvarme. Voy a salvar por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ese perdón y salvación es para usted también. Eso es lo que Dios hace. Pero el ser humano se le hace difícil de creer. ¿Por qué? Porque la religión enseñó lo opuesto, lo contrario. Miren lo que dice la palabra del Señor, iglesia. Vayan conmigo, por favor. Mire qué simple es. Lucas 23, versos 39 al 43. Mire qué simple es esto, mire. Pero hay gente que no, hermano, no cree, duda. 23, 39. ¿Y uno de quiénes? Uno de los buenos. ¿Quién era ese? Uno de los malhechores. Hoy le dicen en la traducción de hoy, uno de los malandrines. Malhechor, malandrín. Uno de ellos dice, uno de los malhechores que estaban colgados le que injuriaba, o sea, lo insultaba, se burlaba de Jesús. Se burlaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, burlándose de Jesús. Mire, acuérdense que eran dos. Antes era ojo por ojo, diente por diente. ¿Saben por qué iban a morir esos dos? ¿Saben por qué estaban ellos muriendo los dos? ¿Saben por qué? Porque los dos habían cometido asesinato. Los dos habían cometido asesinato. Ojo por ojo, diente por diente. Los dos habían cometido asesinato, los dos. Dice, ese se burlaba, uno se burlaba, mire, uno se burlaba. El otro, verso 40. Mire lo que dice verso 40. Respondiendo, ¿quién? El otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Verso que sigue. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros, ojo por ojo, diente por diente, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. 42. Y dijo a Jesús: este que reconoció, este que aceptó. Miren nomás. Pero hay que reconocer, hermano. Mientras uno no reconozca que es pecador, que ha fallado delante de Dios, es obvio que no va a alcanzar a conocer la salvación. Es obvio. Hay que reconocer. El apóstol Pablo claramente dijo: habiendo yo sido antes blasfemo, injurador, perseguidor, mas fui recibido misericordia.
Él dice: palabra fiel y digna de recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, reconocer. Porque a veces, hermano, hacemos cosas y no reconocemos. Y cuando no reconocemos, no hay salvación, no hay restauración. Cuando usted y yo cometamos algo delante de Dios, hay que reconocer. Porque si no reconocemos, en nuestro pecado nos vamos a morir. Sin Dios, sin esperanza. Este hombre reconoció y le dijo a Jesús, ¿qué le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire qué tremendo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso que sigue, mire, se da cuenta, hermano, qué sencillo es esto. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Léalo usted conmigo. Entonces Jesús, de cierto te digo que hoy te vas a ir al purgatorio y después va. Es que el purgatorio no existe en ninguna Biblia, hermano. No existe purgatorio en la Biblia. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto, o sea, fíjate, de cierto te digo que hoy, en cuanto se te vaya el respirar, estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo, hermano. Dale fuerte el aplauso al Señor. Qué sencillo, hermano. Fíjate nomás. ¿Y quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? Ojo por ojo, diente por diente. Era un asesino que reconoció. Fíjese nomás, hermano. Porque hay gente que ha hecho asesinatos antes, cuando no conocía de Dios. Y, hermano, el enemigo es bien astuto y le siembra en ellos una mentira. La mentira que Dios no les puede perdonar su pecado, porque mataron a alguien. El apóstol Pablo, hermano, ¿te imaginas cuántos crímenes él autorizó? ¿Aló? Acuérdese el dicho mexicano que dice: tanto peca como el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Cómplice de pecado. El apóstol Pablo, hermano, era una persona, pero él reconoció, él sabía, él entendió que Jesucristo murió por él en la cruz del Calvario, y que la sangre que Jesús derramó era para limpiar todo su pecado, toda su mancha, toda su maldad, todo lo malo que él había hecho antes. Él reconoció y entendió. Y eso nosotros tenemos que abrazar, iglesia. Tenemos que abrazarlo con nuestro corazón. No importa lo que tú hayas hecho antes. Tal vez fuiste una mujer que fuiste impulsada por tu marido para que asesinaras a tu hijo, lo abortaras, lo matara el doctor ahí, lo acribillara, lo hiciera pedazos. Y hay mujeres que no pueden ser restauradas por esa muerte de su bebé todavía. El Señor perdona todo pecado. La sangre de Cristo limpia todo pecado. La sangre de Cristo limpia toda maldad. Eso dice la Biblia. Hay gente que te va a decir: ¿tú crees que Dios te ha perdonado? Si esa criatura, ¿cuántos meses tenía? Y le enseñan un video, fíjate cómo las van mutilando, cómo las mutilan. No sé si alguien ha mirado los videos cuando mutilan a los bebés. Pero aún así, mujer, el Señor te perdona lo que hayas hecho. Esa es la salvación que vino a otorgar nuestro Salvador. Jesucristo dice: yo he venido a morir por los pecadores, para llevarlos a Dios, para llevarlos al cielo, para llevarlos a mi Padre. Esa es la esperanza que tenemos. La palabra de Dios, hermano, el libro inspirado por el Espíritu Santo. Esto es lo que a nosotros, hermano, nos guía, no lo que la gente diga. ¿Cuántas veces vas a seguir con esa culpa que de años atrás, de lo que hiciste? Eso ya quedó atrás, créemelo, ya quedó atrás. A mí durante meses y años me decían lo mismo, y lo mismo. Sí, ¿tú crees que Dios te ha perdonado lo que hiciste? Claro que sí. Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me he arrepentido, le he pedido perdón, y Él me perdona, porque Él vino a perdonar, vino a buscar y vino a salvar lo que estaba perdido. No importa lo que hayas hecho, es la salvación que mucha gente está ajeno y lejos de esto. Mucha gente no conoce de esto. Solamente han ido a una iglesia o tener una religión semana tras semana, domingo tras domingo, pero no han conocido el perdón del Señor en sus vidas. Cuando Dios perdona todos tus pecados, hay una carga que Él quita, toda la culpabilidad Él la quita de nosotros, toda esa culpabilidad Él la quita, Él la arranca.
La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Dios nos desprecia cuando nosotros solamente que tenemos que hacer reconocer: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa para todos, pero la gente es difícil, hermano, se les hace lejos esta palabra. Piensa que solamente, hermano, que los que están al frente de una iglesia o los líderes. No, esa salvación es para todos. Había dos en la cruz, uno a mano izquierda, otro a mano derecha con Jesús. Uno reconoció y mira nomás, el otro se burlaba, el otro no creía, pero el otro creyó. ¿Por qué crees que le dijo Jesús: acuérdate de mí? Porque él creyó. La Biblia dice: si tu pecado fuere como la grana, como la nieve, será emblanquecido. Esa es la promesa de Dios. Lo que hicimos antes, que lo hicimos en el pasado. El apóstol Pablo decía: habiendo sido antes esto, aquello, pero lo hice por mi ignorancia, cuando era un incrédulo. Tenía un amor por la religión, que daba su vida por la religión, el apóstol Pablo. Especialmente aquí no estamos tan digamos, hermano, en eso, pero en nuestra República Mexicana la gente defiende la religión. Saca el machete y aquí mi religión, ¿sí me entiende? O sea, fíjese, pero de Dios lejos, sin conocer la salvación. Pero gracias a Dios que el Señor te está preparando a ti para que le hables a tus seres queridos, porque aún Cristo murió por ellos, por tus amistades, por tus amigos que se encuentran en otro país, para que tú les hables la palabra del Señor. No le hables acerca de la religión, sino acerca de la salvación, acerca del Redentor, acerca de Jesús. Conocerás la verdad te va a hacer libre. Bien sencillo, fíjate nomás. Bien simple, hermano. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Reconoció. ¿Y qué encontró él? La salvación. Ahora fíjese, otro ejemplo bien sencillo: Juan 10, 27 y 28. Ejemplos bien sencillos. No dice, hermano, que tienes que irte de rodillas de aquí a tu casa después de cada servicio que haya, después de cada reunión. Mire qué simple, hermano, el mensaje del Señor. Pero ves, ¿sabes qué? El detalle que es el pecado que nos aleja para no conocer la salvación. Tenemos que apartar del pecado, tenemos que reconocer que éramos pecadores, que dejamos esa vida de pecado y que ahora le servimos a Dios. San Juan 10, 27 y 28, mire, bien sencillo. Jesús, ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz. Y una vez más, ¿cuál es la voz de Dios? La palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. ¿Y qué hacen ellas? ¿A quién siguen? A Jesús. No dice una religión, hermano. Eso de la religión, eso es difícil combatir eso, créemelo, es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque eso viene desde hace 2000 años, desde antes. Eso viene desde mucho tiempo. No diga que esto es apenas. Acuérdense, y le voy a compartir otra vez, ¿verdad? Porque hay gente nueva. Le voy a compartir una ocasión cuando un hombre me dijo: ¿sabes qué? Dice, tú a mí no me vas a enseñar, dice. Yo estudié religiones. Qué tremendo, ¿no? Yo solamente predicando de Cristo en las calles. De Cristo, el que perdona, el que salva, el que restaura, el que hace milagros, el que hace las cosas nuevas, el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó al tercer día, el que viene en las nubes a levantar a su pueblo. Dice: yo estudié religiones. Y me empieza a mencionar las religiones que existen, que usted conoce, que no le voy a decir, ni estés pensando que le voy a decir porque usted ya las conoce. Aquella religión, aquella, y tal vez conoce más que yo. Pero solamente te voy a decir una cosa. Cuando él me dijo y me empezó a decir, dice: mira, esta religión cree en esto, haz esto. Dice, nomás te voy a poner dos nomás como ejemplo. Hay, ¿verdad? Que él empezó a mencionar, dice: yo estudié la religión pentecostés, dice. La religión pentecostés, dice, ahí esos gritan, brincan, aplauden, hablan lenguas. Y yo seguí escuchando, dice. También estudié la religión bautista, ellos son bien calmados, son bien tranquilos y esto y lo. Me empezó a decir todo detalle. Hay unos que corren en las iglesias de otras religiones y todo eso, hermano.
Y yo lo escuché. Ya cuando terminó el de hablar y le dije, pues ahora falta que conozcas de Cristo. Está bien, tú estudiaste religión, pero ahora yo te voy a presentar a Cristo, el que perdona, el que limpia, el que hace nuevas las cosas. Cuando le empecé a hablar de Cristo, ya, no hubo. Porque la gente, hermano, piensa que su religión, inclusive espero que usted no ande discutiendo en el trabajo, andan peleando por la religión, no, que mi religión, que yo ahí. No, hermano, aquí nosotros no peleamos por religión, tenemos a un Salvador, y ese Salvador nos enseña a hablar la verdad, la palabra, el evangelio, no a discutir, no a contender delante de gente que no conoce del Señor. No seamos tropezadero para los débiles. Fíjate bien simple, mis ovejas, ¿qué? Uy, ¿quién está hablando? Jesús, mis ovejas. Por eso cuando empieza a decir, ¿y tú de qué religión eres? Me pregunto, y ok, ahora, ¿de qué religión eres tú? De las que yo te mencioné. Yo le dije, de ni una. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Le entregué mi vida a Él me cambió. Era yo esto, era aquello. Le empecé a dar mi testimonio, hermano. Es todo. Es todo, hermano. Soy de Cristo. Le entregué mi vida a Cristo. Vivo para Él. Porque cuando iba a la iglesia, hermano, cuando trabajaba entre gente, me decían, ahí el pastor los está engañando a ustedes, dice. Le dije, ¿quién? El pastor los engaña en mi caminar con Cristo. Que imagino que también le dicen a ustedes lo mismo. Ahí el pastor los engaña. Le digo, pues yo no sigo al pastor. Yo leo la Biblia, escucho las predicaciones, leo la Biblia y sigo a Jesucristo. Porque Él es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Simple. Simple. De la religión a la salvación. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Y cuando uno sigue a Cristo, porque la Biblia dice en Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice que? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y cuando usted sigue a Cristo, mire, para seguir a Cristo Él le va, hay requisitos. Creer. Otro requisito es dejar el pecado. Porque no podemos servir a dos señores. O sea, no podemos servir a dos señores. Entonces, creer y dejar el pecado. Jesús dijo, el que no toma su cruz, el que tiene que negarse a sí mismo, negarnos y seguirlo. Ahora fíjese, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué hacen ellas? ¿Qué hacen las ovejas? ¿A quién siguen? A Jesús, al pastor, a Jesús. Él es el camino, Él es el buen pastor. El buen pastor su vida dio por las ovejas. Ahora, cuando uno empieza a seguir a Cristo, es obvio que ya dejamos el pecado. Porque no podemos seguir a Cristo y con el pecado. No. Entonces, cuando dejamos el pecado, ahora sí seguimos. Por ejemplo, yo antes seguía ensuciándome en el pecado. Pecado. Pero llegó el tiempo que dije, Señor, yo te sigo a ti. Dejé el pecado y lo seguí a Él. Eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, fíjese, cuando usted sigue a Cristo, el Señor dice que Él le da algo a usted. Y eso está en el verso 28. Léalo usted. Verso 28, mira, ahí está. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando usted lo sigue a Él? Obvio que tiene que dejar el pecado. Cuando uno sigue a Cristo dice, y yo, ¿qué dice? Y yo les doy. Mire, qué simple, ¿eh? Y yo les doy vida eterna. ¿Qué dice el Señor? Yo les doy. Recibe la persona, les doy. No dice, les voy a dar. Y si le hace agua a la saliva, quisiera la agüita, le voy a dar, pero no llega todavía el agua. Vea la diferencia. Les doy, les voy a dar. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Por qué a veces dudamos? Por nuestra incredulidad. O, claro, sabemos que no podemos servir a dos señores. No podemos servir al pecado y no podemos seguir al Señor. Entonces, ¿por qué a veces dudamos? Porque obvio, si estamos, la Biblia dice que el que practica el pecado va a ir a la condenación eterna. Cuando usted se convierte y sigue a Jesucristo, el Señor le da vida eterna.
No dice, le voy a dar, y el hermano nomás se quedó ahí tratando de chuparse los labios porque tiene sed. Le voy a dar el agüita, pero no se le he dado, al otro se la di. Oiga nomás, dar y yo les doy. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué hay duda en nuestras vidas? ¿Quieren que le diga una de las dudas por qué? Por un poco de incredulidad, y otra cosa, pues el pecado nos estorba. Pero cuando usted deja el pecado, usted es libre para servirle al Señor. Y usted sabe que antes practicaba el pecado, antes hacía lo malo, antes andaba en oscuridad, antes andaba en tinieblas, pero ahora completamente le sirve al Señor. Mire qué diferencia, ahora le sirve al Señor completamente. Simple. Pero si anda, pues es obvio. Entonces ese es un detalle. Qué simple es esto, hermano. Fíjese, qué simple es eso. Gálatas 1:14, vamos a estar leyendo hasta el 23. Gálatas, otra vez donde comenzamos, pero vamos a estar leyendo del 1, del 14 hasta el 23. De la religión a la salvación. El apóstol Pablo era un hombre muy religioso. Yo no sé a ustedes si alguna vez le ha preguntado a alguien, o le ha dicho a alguien, perdón, le ha dicho a alguien: yo estoy yendo a la religión cristiana. Pues yo le digo a usted, hoy en esta noche, le invito que le entregue su vida a Cristo. Que deje la religión y conozca la salvación. Mire, hermano, el hermano está tan seguro. ¿Qué hizo con el agua? ¿Ya la abrió? ¿Ya la abrió el agua? No, no se la voy a quitar. ¿Ya abrió el agua? Ya se la acabó. ¿Por qué? Porque es de Él. Es de Él. Mire, le voy a decir una cosa. Hay gente que dice: yo no le tengo miedo a la muerte, que al cabo es que todos vamos a morir. Hay mucha gente que dice eso. Es obvio, todos vamos a morir. Pero mire, grandes dos diferencias: que unos van a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Simple. Y cada uno sabe cómo anda delante de Dios. Cada uno sabe. Cuando usted sigue a Cristo, usted sabe que le está sirviendo al Señor y está haciendo la voluntad de Él. Usted sabe, tiene una seguridad. Mira, como el hermano: ¿por qué crees que abrió el agua? Porque es de Él. Ya la tiene en sus manos, es de Él. Y pobre de aquel, y nomás está remojando los labios nomás, míralo. No tiene el agua todavía. Pero mira qué tal el agüita, ya la abrió y ya la disfrutó. Porque es de Él. Mire, iglesia, mire, lo de Dios no es cosa de otro mundo que uno no entiende. Simple de entender. Simple. Mire, ¿por qué ahora una persona que sigue a Cristo, mire, que hace la voluntad de Dios, sabe por qué no tiene miedo a la muerte? Porque sabe que la muerte es un paso para la vida eterna. Así de simple. Sabe que la muerte es un paso hacia la vida eterna. Yo cuando estaba en el hospital decía: bueno, pues ya, sí, Señor, si es tu voluntad, pues de aquí nos vamos. Ya no llegamos para atrás, para Winton. De aquí nos vamos ya. Yo meditaba en eso, hermano. Yo digo: pero hay de mis vecinos que están en los otros cuartos, que no tienen esperanza. ¿Cuánta gente se aferra a no morir? Ay, no me quiero morir, no me quiero morir. ¿Por qué crees que se aferran? Yo digo: Señor, si hasta aquí llegué, ya al menos hice algo para ti. Ya no hay miedo a la muerte, ya no. Porque la muerte es un paso hacia la eternidad. La herencia, la vida eterna, es la herencia que Dios nos ha dejado, hermano. Fíjese, y esto es bien simple. Voy a hacer otra comparación. Usted tiene una niña, ¿verdad? Vamos a que la hermana tenga una niña. Una niña, ¿de cuántos años tiene su hija? Tiene 5 años su hija. 5 años su hija. Que tiene 5 años su hija. La hermana ya compró un rancho aquí cerca. No vamos a decir dónde, es un ejemplo. Un rancho de $500,000. Y su única hija le heredó el rancho, $5 millones. La hija crece, tiene 18 años, 20 años, pero la herencia no la puede disfrutar la hija, porque ¿hasta cuándo va a disfrutar la herencia la hija? ¿Hasta cuándo? ¿O ya escuchó? Hasta cuando se muera usted.
¿Cierto o no cierto? ¿Hasta cuándo va a disfrutar la herencia el hijo? Cuando muera el padre. Simple. Mientras la tiene, pero no la disfruta. Lo de Dios viene siendo algo similar. Es una parábola uriostigüesa. Usted tiene la herencia de la vida eterna. ¿Cuándo la va a disfrutar? Cuando se muera. El Señor le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo dijo: ausente del cuerpo, presente con el Señor. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía lo que tenía, él sabía lo que había recibido de parte de Dios. Y cuando usted es un hombre, una mujer que se esfuerza por agradar a su Señor, por servirle a Él, usted que dijo: sabes que yo ya dejé el pecado, dejé la vida mala, ahora propongo en mi corazón servirle a Dios, ser agradecido con Dios, ser agradecido con mi Señor Jesucristo, porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Él dio su muerte para darme vida a mí. Yo le voy a servir a Él. Y sabes qué, hermano, cuando esto hace usted, algo glorioso empieza a pasar dentro de su ser interior de usted. Nadie tiene que contarle las cosas. Usted sabe, usted sabe, usted sabe. Usted sabe. 1:14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso en la tradición de mis padres. El apóstol Pablo era muy religioso, pero no conocía la salvación. Pero después le llegó la salvación al verso 15. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Verso 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. 17. Ni subí a Jerusalén a los hermanos que eran, a los apóstoles que eran antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Verso que sigue. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él solamente 15 días. ¿Qué sigue? Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Verso 20. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Qué tremendo hombre, hermano. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir. Así que digan de ti: oh, si yo lo conocí, ese hombre era bien tranza. Ya lo miré que vale. Oh, sí, conocí a aquella mujer que solamente oían decir. Espero que eso digan de usted. Que en otro tiempo hacíamos cosas reprobadas delante de Dios. En otro tiempo yo lo conocí, yo sé quién era él, yo sé que sí, en otro tiempo. Qué hermoso, hermano, mírate. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Wow. Ahora predica la fe. Qué tremendo, hermano. Fíjate, este hombre religioso conoció la salvación. Por eso el tema se titula: de la religión a la salvación. Hombre, mujer que estás en esta noche, mi pregunta es: ¿cuántos meses llevas en una iglesia cristiana? ¿Cuántos años llevas en una iglesia cristiana? Y todavía no sabes acerca de esa preciosa salvación. Sí voy porque a veces me gusta cómo predica el pastor, aunque a veces no me gusta, pero yo sigo yendo ahí. Mi pregunta no es eso. Tienes que cerciorarte de esa salvación preciosa. ¿Sabe por qué? Porque el mañana trae diferentes sorpresas. A veces, hermano, pensamos que como estamos jóvenes, los que estamos jóvenes, pensamos que nos queda mucho por recorrer. Pero ¿sabes qué? Una enfermedad sorprende, un accidente sorprende. Y qué triste cuando tuvieron la oportunidad y no la abrazaron. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando sermones y no te has asiado, agarrado de esa salvación? ¿Cuánto tiempo llevas en una, tal vez dices: no, si yo estoy yendo a una religión cristiana, pero no has conocido la salvación?
Y si no la has conocido, que hoy sea tu tiempo. Y cuando conozcas esa salvación, aún tu vida va a seguir transformándose más poderosamente. Fíjate qué tremendo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo. Verso que sigue. Y glorificaban a Dios en mí. Eso está en su Biblia. Y glorificaban a Dios en mí. Muchas veces, mire, o algunas veces nos impide, porque este mensaje no solamente lo está escuchando usted, este mensaje está llegando a diferentes estados y países a través de la media de comunicación. Y hay gente que todavía no conoce del Señor y escucha sus mensajes. Y hay gente, mire, hay personas que a veces les impide el entregarse a Cristo. ¿Sabe qué les impide? El que están bien involucrados en su religión y ya están a punto de entregarse al Señor y no lo hacen. ¿Y sabe por qué? Porque son personas que han hecho eventos de acuerdo a la tradición de los hombres, de acuerdo a las costumbres de los hombres. Hay personas que se han involucrado en eventos de la religión, de la tradición, y como los miran a ellos activos en esa dirección, tienen temor y tienen miedo de entregarle su vida a Cristo y de conocer la salvación. El apóstol Pablo, ese era su temor de él. Digamos, en la opinión de uno, era el temor de él. Él era religioso, él defendía la religión. Era un hombre duro. Pero fíjese nomás, cuando la gracia de Dios lo alcanzó, hizo la diferencia. Usted, hermano, no se quede callado, hermana, no se quede callada. Si usted ha conocido la salvación, usted sígale predicando a sus familiares, a sus amistades, a sus seres queridos. Sígales compartiendo el mensaje de Jesucristo. Recuerde que la palabra de Dios es como el martillo que está ahí hasta que la piedra se quebranta. Siga compartiendo sus mensajes. No, por favor, espero que ya hayan recompartido el mensaje de la semana pasada. Qué tremendo mensaje. Wow, hasta el Señor a mí me sorprendió. Hagamos lo que María hizo y dijo. Wow. Algunos pensaron, ¿qué pasó, pastor? Le iban a sacar el agua de esta puede para tomar. Dice, ¿qué está pasando? Y mire, hay personas que por eso no se quieren entregar a Cristo, por el qué dirán los demás. Hay personas que les detiene eso. Gálatas 1:10, por favor. Hay personas que se detienen a abrir su corazón y decirle, Señor, yo quiero seguirte a ti. Por el que dirán sus seres queridos, por el que dirán los demás. Ya te fuiste con los protestantes. Protestamos en contra de la mentira y a favor de la verdad. Digo, protestamos en contra de la mentira y a favor de la verdad. Oye, nomás fuiste una vez con ellos y ya te quedaste. Oh, es que ahí habla la palabra de Dios, andan con rodeos. Hay gente que está deseosa por conocer la verdad, porque la verdad los hace libres. Y mire lo que dice Gálatas 1:10. Pues, es la pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? El día de mañana, cuando tú y yo nos presentemos delante del trono del Señor, porque la Biblia dice que un día todos estaremos delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todos. Ahí no te van a preguntar, no es que mi esposa, no es que mi marido, no. Ahí, ¿qué hiciste por mí? Te va a decir el Señor. ¿Me serviste en la tierra? ¿Me seguiste en la tierra? No, es que mi esposo no me... No, aquí no está tu esposo. Acuérdese, cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno llevará su propia carga.
estaremos delante del trono, del tribunal de nuestro Señor para recibir, para dar cuentas. El qué dirán los demás. No, es que si mi familia se entera, es que si ¿acaso no te importa más lo que hizo Cristo Jesús por ti en la cruz del Calvario? ¿Acaso no te importa más tu sangre preciosa que derramó para limpiar toda tu mancha, toda tu maldad, todo tu pecado? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería un servidor de Cristo. Hoy en esta noche, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Te vas a convertir en verdad en un seguidor, una seguidora de Cristo? ¿O solamente irás a la iglesia cristiana, como dicen por ahí, o yo estoy yendo a la religión cristiana? Antes iba a otra religión, ahora voy a la religión con los cristianos. O dice, Señor, hoy comienzo ahora sí a hacer tu voluntad. Simple. Cuando usted hace eso, usted en ese momento está poniendo su raíz y su fundamento en el Señor. No en la religión, no en el hombre, no en el líder, nada de eso, sino en aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Vas a decir de hoy en adelante. Yo sé que venía aquí con los cristianos, pero ahora yo quiero ser un seguidor de Cristo. Y el seguidor de Cristo hace lo que su Señor le manda en todo lugar. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. ¿Cuándo? ¿Los domingos nomás? ¿Verdad que no? 7 días a la semana. Por eso una persona que sigue a Cristo 7 días a la semana, por eso cambia. Pero una persona que solamente sigue una religión, cuando está dentro del edificio solamente respeta el edificio, cuando pasa afuera en la calle y mira el edificio, hace reverencia al edificio, pero pasando el edificio no hay temor ni respeto a Dios. Y una persona que sigue a Cristo, donde quiera que anda, le sigue al Señor. Una persona que sigue a Cristo, aún en lo que mira en un celular, se manifiesta su caminar. En esto, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y si Cristo vive en mí, ¿qué tengo que mirar? Un seguidor de Cristo, hermano, en el trabajo hace la diferencia. Acuérdense que en el trabajo hay personas que dicen, la mera verdad, sí. La mera verdad, sí. ¿Sí han escuchado ustedes eso en el trabajo? O también han escuchado otras cosas en el trabajo. Esa. La gente, dice la Biblia que somos cartas abiertas, conocidas y leídas por toda la gente. La gente no tiene tiempo de leer la Biblia, pero ellos leen la Biblia en ti, en tu caminar, en tu forma de ser. Qué tremenda responsabilidad. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor nos da la fuerza para seguir adelante. De Él viene el poder, de Él viene la fortaleza para caminar rectamente a tiempo y fuera de tiempo. De Él proviene todo. Él es el que nos ayuda, el que nos sustenta, el que nos levanta cuando más ya no podemos. De Él viene la fuerza que nuestra alma necesita. No estamos solos. Lo que Él quiere que dependamos de Él todos los días. Que antes de que te vayas a trabajar, antes de que hagas una actividad, Señor, hoy en este día yo me pongo en tus benditas manos. Señor, quiero agradarte en este día. Dame la fuerza, enséñame a caminar, Señor. Quiero caminar en este día en tu perfecta voluntad. Quiero agradarte en todo, Señor, lo que haga. Y en la noche, Señor, si en algo te he fallado, perdóname. Pero quiero ser mejor día tras día. Ese es aquel que le sirve a Cristo. Él es aquel que sigue al Señor. Es aquel que quiere dar lo mejor para su Señor. Quiere agradar a su Señor. Hoy en esta hora, no te conformes
a la religión que nuestros antepasados nos enseñaron. Hoy empieza con una relación con tu Padre Celestial y conoce esa salvación que Cristo tiene para tu vida. Alguien puede decir amén. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Hoy en esta noche está en cada uno de nosotros cómo vamos a agradar a nuestro Señor. Ya no te escondas del hombre, no te escondas de tu esposa. Un hombre que agrada a Dios hace lo que su Señor dice. No te escondas de tu esposa, no te escondas de tu marido. Dios está mirando todo lo que haces. Una persona que entiende que ha sido llamado o llamada para servirle a su Señor, agrada a su Señor. Jóvenes, entiendan que el llamado del Señor se los hace para que donde quiera que anden le sirvan a Él. O no están mis padres salieron. No. Donde quiera que vayamos nosotros, hermano, esa es la diferencia de una persona que tiene una relación con Dios. Una persona que tiene su religión solamente se porta bien dentro de su religión o cerca de su religión. Pero una persona, hermano, que ha propuesto en su corazón conocer la salvación y servirle a Jesús, hace la diferencia. Vamos a ponernos de pie en esta noche. El Señor quiere hacer algo hermoso en tu vida. De Él proviene todo. El perdón proviene de Él. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él quiere llevar esa carga que has traído tú, que se la entregues a Él. Él está esperando que tome la decisión y que le diga: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero recibir esa salvación. Yo quiero recibir ese perdón de pecados. Yo quiero vivir agradecido contigo, Señor, y hacer la diferencia como ese hombre que perdonaste. Hoy en esta hora, varón, mujer, el Señor te ama con amor eterno. Dios te ha amado con amor eterno. Y cuando tú vienes a rendir tu voluntad a Él, su Espíritu Santo empieza a hacer algo hermoso en tu vida. Tal vez tú has llegado a este lugar y has sentido algo hermoso en este lugar. Sientes algo hermoso cuando entras aquí a la iglesia. Eso es la presencia de Dios, es el poder de Dios, es la majestad del Señor. Pero eso precioso, Dios quiere que vaya en ti también, donde quiera que vayas. Puedes comenzar ahí donde estás. Yo no conozco lo que estás pasando ni viviendo, pero el Señor lo sabe. Yo quiero guiarte hoy en esta oración, ahí donde te encuentras. Muchos de nosotros nos fue sembrado una religión, una religiosidad en nuestras vidas, pero llegó el día que en verdad conocimos la salvación en Jesucristo. Es tiempo que nosotros hagamos la diferencia. Y te voy a decir, cuando una persona viene a conocer de su salvación, su vida empieza a cambiar. Puedes creer. Yo he estado meditando en todo lo que está pasando en nuestra República Mexicana. Tanta religiosidad que existe, pero ajenos a la vida de Dios. Y tú y yo que estamos aquí hemos escuchado el mensaje para compartirlos con otros. Amigo, amiga, comienza hoy. Comprométete con tu Salvador. Él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Tal vez, varón, mujer, piensas que Dios no puede perdonarte aquel pecado tan grande que cometiste meses atrás o años atrás. Quiero decirte que la sangre de Cristo limpia todo tu pecado, toda mancha. Solamente está en que creas y que te rindas a Él.
¿Habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión? Yo no estoy invitando a que cambies de religión. A nadie invito a que cambies de religión. Yo invito a que vengan a Cristo, que conozcan la salvación. ¿Habrá alguien? Ahí donde estás, cierra tus ojos y de lo más profundo de tu corazón repite conmigo esta oración. Ahí donde estás, Dios quiere hacer algo hermoso en ti. No dudes, no dudes. En el nombre de Jesús, no dudes. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero en este momento renuncio a todo pecado. Me arrepiento de toda mi maldad. Y en este momento vengo a ti, Señor. Abro las puertas de mi corazón. Te acepto, te recibo como mi Señor y mi Salvador. En este momento, mi Señor, te entrego mi vida. Todo lo que soy, te lo entrego a ti. De hoy en adelante quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de todo mi pecado. Y hoy, Señor, dame tu salvación. Hoy, Señor, recibo esa vida eterna que viene de parte de ti. Hoy me rindo. Todo mi ser lo rindo a ti, Señor. Sin reservas, completamente quiero vivir para ti y hacer tu voluntad. Tú lo diste todo en la cruz del Calvario por amor a mí. Ahora, Señor, aquí está mi voluntad rendida a ti. Yo recibo tu perdón. Yo acepto tu perdón. Hazme nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Aquí estoy tal como soy. Dame ese perdón. Dame tu paz. Te necesito, Señor. Ahí en tus propias palabras. Ahí en tus propias palabras. Yo no sé, no conozco tu situación, lo que estás pasando. Pero ahí empieza a clamar a Dios donde estás. Yo no sé lo que está pasando en tu vida. Tal vez has sentido que Dios no te escucha. Has sentido que tu oración no llega ni al techo. Ese es un dardo que el enemigo te ha aventado para hacerte creer y caer en su mentira. El diablo es el padre de la mentira, y que el Señor Jesucristo lo reprenda. Tal vez el enemigo te aventó un dardo en tu mente y te hace creer que tu oración Dios no la escucha. El enemigo te hace creer que Dios no puede perdonarte. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice que la sangre de Cristo limpia todo pecado. La Biblia dice que para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo que había en tu vida. A eso vino Jesús, a limpiar toda tu iniquidad, a limpiar toda tu mancha. No me digas que tú fuiste más mal que el apóstol Pablo. No me digas que tú hiciste más maldades que el apóstol Pablo. Y yo no te creo que hayas hecho más maldades que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre religioso, lleno de odio, de amargura, que hizo muchos daños. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, el Señor lo restauró, lo perdonó, le dio una nueva vida. Y esa nueva vida también es para ti. Ese perdón también es para ti. Esa salvación también es para ti. El Señor dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia. El día de mañana va a venir gente a los pies de Cristo en diferentes ciudades que hicieron peores cosas que tú, y el Señor los va a perdonar. El día de mañana, el resto de estos días que nos quedan del año 2018, van a venir personas, hombres y mujeres, que hicieron cosas peores que tú y que yo. Van a venir a Cristo pidiéndole perdón, y el Señor en su misericordia los va a perdonar.
y tú crees que Él no pueda perdonarte a ti lo que hiciste tú, cree hoy, créelo, pídele perdón con todo tu corazón. Levántate, sírvele al Señor, no dudes en su palabra, la salvación que el Señor nos ofrece. Disfruta la salvación que el Señor te ofrece, disfruta su perdón, disfruta su amor en tu vida. Abraza esa bondad de Dios, esa gracia, ese favor, esa gracia que tú y yo no merecíamos. Abrázala, es para ti, es para ti. Lo que ya pasó, no te sientas culpable, ya pasó, aquello ya pasó, ya quedó atrás. El Señor hace todo nuevo. El Señor hace todo nuevo. Ahí donde estás, yo no conozco tu necesidad, Padre, pero me uno a las necesidades de cada hombre, de cada mujer en diferentes direcciones, mi Señor. Que tú traigas consuelo, que traigas fortaleza a las vidas. Aún aquellos, Padre, que no sienten, Señor, ese perdón de parte de ti, Señor, confirma ese perdón en sus vidas. Maravilloso Dios, fortalece cada hombre, cada mujer, cada familia. Prospérales, mi Señor amado. Extiende tu gracia día tras día sobre ellos, Padre. Cualquier necesidad que haya en los hogares, cualquier necesidad que haya en cada familia. Pero en este momento también nos unimos, Señor, a la necesidad de nuestro hermano, Señor. Pedimos por nuestro hermano David, Señor, que viajó. Por mi hermano David Aguilar.